Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. Les deseamos un excelente 2024. El conflicto en Oriente Medio sigue sin pausa y el jueves en la noche Estados Unidos e Inglaterra lanzaron 73 ataques a los rebeldes hutíes para neutralizar los ataques a los buques que pasan por el Mar Rojo. La escalada del conflicto ha hecho que los costes de fletes hayan incrementado a niveles similares al del inicio de la pandemia. A pesar de un inicio del año negativo para algunos índices durante la primera semana, la segunda semana arrancó con pie derecho, aproximándose a máximos históricos a pesar de ver que el dato de empleo del jueves mostrara que la inflación no se ha enfriado por completo. Es así como el S&P 500 cierra la semana en 4.783 con un incremento de 1,70% frente al viernes anterior, mientras que el Dow Jones marcó una subida de 0,71% y el Nasdaq tuvo un impresionante aumento de 2,70%. Por su parte, el viernes se reportó en Estados Unidos el dato de precios al productor para el mes de diciembre, por debajo de lo esperado, llevando a los tesoros de 2 años a bajar hasta un 4,119, niveles que no habíamos visto desde mayo del año pasado. Aumentan así las apuestas de una reducción de tasas por parte de la Fed en la reunión del próximo marzo. En cuanto a los tesoros de referencia de 10 años, estos cayeron 1,7 puntos básicos para cerrar en 3,916, tras una semana de volatilidades luego de conocer el dato de IPC que subió ligeramente hasta el 3,4, lo que equivale a 20 puntos básicos por encima de las expectativas de los analistas. El miércoles 10 de enero será recordado por la aprobación de los ETF Spot de Bitcoin, lo cual marca un punto de quiebre para las criptomonedas en los mercados financieros de Wall Street. 11 entidades recibieron la aprobación por parte de la SEC y en el segundo día ya se habían negociado 4.6 billones de dólares, llevando el precio a sobrepasar ligeramente los $49.000 para luego retroceder por debajo de los $42.000. El conflicto en el Mar Rojo encendió las alarmas tras varios días de ataques de los rebeldes de Yemen y luego que las fuerzas americanas se unieran a las británicas para lanzar ataques específicos sobre puntos estratégicos hutíes. Los rebeldes insisten en continuar su guerra mientras no cesen los ataques israelíes sobre Gaza. Las navieras que transportan por este mar el 12% de la carga mundial han decidido cambiar las rutas hacia el sur de África, elevando los costes marítimos y aumentando la demanda por crudo. Las preocupaciones por la posible disrupción de la cadena de suministros han hecho que el crudo Brent, de referencia para nuestro país, haya subido 1% en la semana para cerrar en $78,38 por barril. En Colombia, el MSCI Colcap, índice que mide el movimiento de las acciones más importantes del país, ha tenido un muy buen inicio de año, cerrando la segunda semana en 1.283,65, impulsada el viernes por la evolución de la acción de Conconcreto y tras el anuncio del Gobierno Nacional de apoyar el acuerdo entre el GEA y Gilinski para el intercambio de acciones y así conciliar finalmente. Por otro lado, el peso colombiano cotizó esta semana 25 pesos por debajo de la semana previa, para cerrar en 3.909 luego de conocerse la inflación para el cierre del 2023 publicada por el DANE. El dato fue de 9,28%, lo que equivale a un descenso de 27 puntos básicos con respecto a la encuesta de los analistas. Sin embargo, el aumento de 12% para el salario mínimo del 2024 va a complicar el desarrollo de la inflación para el año, a pesar de que el gobierno ha insistido que ha desindexado la mayoría de precios con respecto al salario mínimo. De todas maneras, el mercado empieza a descontar una bajada de 50 puntos básicos para la próxima reunión. La curva de rendimientos de TES reaccionó a la noticia de la inflación con una baja superior a los 40 puntos básicos para toda la curva de TES tasa fija, con mayor énfasis en la parte larga. En cuanto a la deuda corporativa, hemos visto 2 semanas con unos volúmenes de transacción inusualmente altos, dado un aumento significativo de los AUMs de las FICs de las fiduciarias. También hemos visto cómo los spreads se han venido apretando frente a la deuda soberana, llegando a operar cerca de los 95 puntos básicos, lo cual refleja una caída importante frente a los 200 puntos básicos que se veían a finales de diciembre. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.